Este material representa una interpretación artística y un análisis psicológico de una historia ficticia. Todos los personajes, eventos y detalles han sido creados dentro del marco del relato y no pretenden reflejar a personas o situaciones reales. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. El objetivo de este video es explorar el comportamiento humano, la percepción y los conflictos internos a través del prisma de la narrativa. A veces, una persona intenta sostener su mundo no porque funcione, sino porque teme descubrir qué pasará si se derrumba. Y en esos momentos aparece la gran paradoja. Cuanto más intentamos controlar la realidad, más rápido comienza a romperse desde dentro. La primera noche en esa casa no fue el silencio lo que me inquietó, fue el modo en que el niño me miró, como si yo ya estuviera de más antes incluso de haber encendido el fuego. Llegué con una maleta que no cerraba bien y un abrigo prestado que olía a humo ajeno. El camino de tierra estaba húmedo, y cada paso dejaba una huella oscura que tardaba en borrarse. Me detuve antes de tocar la puerta. La casa no era grande, pero se extendía baja, con ese tipo de techo que parece haber soportado demasiadas estaciones. En una de las ventanas la cortina se movía apenas, como si alguien lo hubiese soltado de golpe. Golpeé 2 veces. Tardaron en abrir. El hombre apareció con una camisa remangada y las manos manchadas de algo oscuro, tal vez tierra o aceite. No preguntó mi nombre. Me miró un segundo más de lo necesario. Luego se apartó. La cocina está al fondo. Nada más. Entré. El suelo crujía con ese sonido seco de madera vieja. Dejé la maleta junto a la pared y avancé. La cocina estaba limpia, pero no viva. Todo en su sitio, sin rastro de uso reciente. Una olla colgaba torcida. El fregadero tenía marcas de cal que alguien había empezado a limpiar y no terminó. Pasé los dedos por la mesa. Polvo fino. ¿Cuándo fue la última vez que cocinaron aquí? No respondió. Encendí la hornilla. El gas tardó en prender, como si también dudara. Saqué lo poco que llevaba. 2 zanahorias, una cebolla, un trozo de pollo envuelto en papel. No era mucho, pero bastaba para empezar. Mientras cortaba, sentí la mirada. No venía del hombre. Levanté la vista. El niño estaba en la puerta. Aquí aparece la principal fuente de tensión. Un niño que no reacciona como un niño. Su inmovilidad no es calma, es una forma de control. Los niños que atraviesan una herida emocional profunda a menudo dejan de expresar sus emociones de manera abierta y pasan a un modo de observación. No la está observando, está evaluando una posible amenaza. Y son precisamente esas miradas las que más desestabilizan, porque en ellas no hay una reacción humana reconocible. Delgado, con los brazos pegados al cuerpo. No parecía sorprendido de verme. Tampoco curioso. Solo. Presente. Como si siempre hubiera estado ahí. Hola, dije. No respondió. Tenía los ojos de alguien que no duerme bien. No llorosos. Secos. Volví al cuchillo. El sonido de la hoja contra la tabla llenó la habitación. El agua empezó a hervir. El vapor subió lento, pegándose a las paredes. ¿Te gusta la sopa? Pregunté, sin mirarlo. Silencio. Es de pollo. Simple. Nada. Pero no se fue. El hombre pasó por detrás, tomó un vaso, lo llenó y bebió de pie. Ni siquiera miró al niño. Ni al niño, ni a mí. Eso fue lo primero que entendí. No era que no hablaran, era que habían dejado de existir uno para el otro. Serví la sopa en 3 platos. Los dejé sobre la mesa. Está lista. El hombre se sentó. El niño no. Ven, dijo él, sin levantar la voz. El niño no se movió. El hombre tampoco insistió. Empezó a comer. El sonido de la cuchara contra el plato parecía más fuerte de lo normal. Me quedé de pie unos segundos, sin saber dónde poner las manos. Luego me senté despacio en el borde de la silla. El niño seguía en la puerta. Se enfría. Dije. Entonces habló. No quiero. Su voz no era alta, pero cortaba. El hombre dejó la cuchara un segundo. No miro atrás. Haz lo que quieras. El niño dio un paso hacia la mesa, luego otro. Se detuvo frente a su plato, lo miró, y con la punta de los dedos lo empujó apenas. La sopa se movió. No es como la de mi madre. Nadie respondió. Nunca lo será. Esto ya no es una emoción, es una creencia fija. En momentos así, el niño forma una convicción rígida. Nada puede sustituir lo que hubo antes. El problema es que este tipo de creencias fijan el dolor y lo vuelven permanente. A partir de ahí,
Ya no solo siente tristeza, empieza a rechazar cualquier posibilidad de alivio. Y este es uno de los giros psicológicos más peligrosos, cuando una persona se cierra a sí misma cualquier salida. El hombre apretó la mandíbula. Lo vi en el reflejo del vidrio. El niño levantó el plato y lo dejó caer de golpe sobre la mesa. La sopa salpicó. Un hilo caliente me rozó la mano. No me moví. El plato no se rompió, pero el sonido quedó suspendido en el aire. No vuelvas a cocinar para mí. Se giró y salió. El hombre siguió comiendo. Lento, como si nada. Pero su mano temblaba apenas. Recogí el plato del niño. La sopa aún estaba caliente. La vertí de nuevo en la olla. Limpié la mesa con un paño que encontré bajo el fregadero. Nadie dijo nada más esa noche. Cuando terminé, el hombre ya no estaba. El pasillo estaba oscuro. Solo una puerta tenía luz debajo, la del niño. Pasé despacio. El suelo crujió. Dentro, algo cayó. Me detuve. No debía escuchar, pero me quedé. Un ruido seco, como madera golpeando pared. Luego, silencio. Después, un susurro. Es tu culpa. No supe si hablaba con alguien o consigo mismo. Seguí hasta la pequeña habitación que me habían indicado. Una cama estrecha, una silla, una ventana que no cerraba del todo. El viento entraba en ráfagas cortas. Me senté. Abrí la maleta. El momento final no es solo una acción, es un intento de anclarse a la realidad. Cuando una persona se encuentra en un entorno ajeno y cargado de tensión, recurre de forma instintiva a gestos simples: ordenar sus cosas, mantener las manos ocupadas, crear aunque sea una ilusión de orden. En esos momentos no está resolviendo el problema, está intentando estabilizarse. Porque antes de cambiar algo afuera, la mente necesita encontrar aunque sea un mínimo de apoyo dentro. Dentro, doblado entre la ropa, estaba el sobre con el dinero que me quedaba. Conté, 186 euros, lo suficiente para un mes y no gastaba más de lo necesario. Cerré. Me quité los zapatos sin desatar los cordones. Los dejé en el suelo. Me tumbé. El techo tenía una mancha de humedad que se extendía como una rama. No dormí. A mitad de la noche escuché pasos. No en el pasillo. En el patio. Me levanté. La ventana estaba entreabierta. Me acerqué despacio. El niño estaba fuera. Descalzo. La tierra húmeda pegada a los pies. Tenía algo en la mano. Un frasco. Lo reconocí. Era la sal. La misma que había usado en la sopa. Lo abrió y empezó a esparcirla sobre la tierra justo frente a la puerta de la cocina. Lento. Con cuidado. Como si supiera exactamente dónde poner cada puñado. Me quedé quieta. El viento movía su camisa. No miró hacia arriba. Cuando terminó, dejó el frasco en el suelo y volvió a entrar por la puerta trasera. Esperé unos segundos. Luego salí. El aire estaba frío. Miré la sal sobre la tierra oscura. Formaba una línea irregular, pero no al azar. Parecía un límite o una advertencia. Me agaché. Toqué la tierra, húmeda. La sal ya empezaba a disolverse. Miré hacia la puerta. Por un instante sentí que no debía cruzarla, que algo en esa casa no quería que yo estuviera ahí. Me levanté. Volví a entrar. Cerré con cuidado. Desde el pasillo la voz del niño llegó otra vez, apenas audible. No te va a dejar quedarte. No supe si hablaba de su padre o de la casa. Pero esa noche entendí algo más. No había venido a cocinar. Había entrado en un lugar donde alguien llevaba tiempo intentando que nada cambiara. Y yo ya había encendido el fuego. Me desperté antes de que amaneciera. La casa aún estaba cerrada sobre sí misma. El aire frío, denso, como si durante la noche nadie hubiera respirado dentro. Me senté en la cama. Los pies tocaron el suelo sin hacer ruido. Las tablas cedieron apenas. Un crujido corto, contenido. Esperé. Nada. Me puse el abrigo. No encendí la luz. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba en penumbra. La misma línea de sal seguía frente a la puerta de la cocina, ahora más irregular, absorbida por la humedad. Nadie la había tocado. La crucé. En la cocina el olor había cambiado. Menos a comida, más a madera mojada. Abrí la ventana un poco más. El aire entró en una ráfaga seca que hizo temblar una cuchara colgada. Encendí la hornilla. El clic del gas sonó demasiado alto. Esperé otra vez. Nada. Saqué agua. Café. Pan duro. Lo partí con la mano, no con cuchillo. El ruido era más bajo así. Mientras el agua calentaba, limpié la mesa de nuevo. Pasé el paño por las esquinas. Por debajo. Había migas antiguas, endurecidas. Las quité una por una. No encontré platos sucios. Eso no era orden. Es una diferencia sutil, pero clave.
El orden es un mantenimiento vivo del espacio. Aquí, en cambio, hay una estructura rígida, congelada, sin implicación. En la mente ocurre lo mismo. Por fuera, la persona puede parecer ordenada, contenida, pero por dentro hay vacío y ausencia de movimiento. Y es justo ahí donde suele surgir el error de percepción. Confundimos la pulcritud externa con estabilidad, sin ver que detrás puede haber falta de vida. Era abandono. En el pasillo, un paso, luego otro. Se detuvo frente a la cocina. No entró. Respiración leve, corta. Después se alejó. Una puerta se cerró. No de golpe, pero firme. Serví el café en 2 tazas. Dejé una frente a la silla del hombre. La otra, más pequeña, junto al plato vacío del niño. No llamé. No dije nada. El café se enfrió. El pan quedó intacto. Cuando volví a levantar la vista, una de las tazas ya no estaba. No vi quién la tomó. Solo quedó el círculo húmedo en la madera. Me quedé quieta unos segundos. Luego recogí la otra. El resto de la mañana pasó en pequeñas cosas. Abrir armarios. Revisar. Ordenar lo que podía tocar sin mover demasiado. Cada objeto tenía un lugar. Pero no todos eran usados. Había platos guardados en lo alto, cubiertos por una capa fina de polvo. Tazas diferentes, sin juego. Un delantal colgado detrás de la puerta, limpio, demasiado limpio. Lo bajé. El tejido estaba rígido, como si hubiera sido lavado muchas veces y luego dejado quieto. Lo acerqué al rostro. Olor a jabón antiguo. Y algo más, algo suave, como flores secas. Lo colgué de nuevo. Seguí. Abrí un cajón bajo. Dentro, paños doblados con cuidado, uno encima de otro. Todos iguales. Todos gastados en el mismo punto. No los toqué. Cerré. La casa seguía en silencio, pero no vacío. Había movimiento contenido, algo que se desplazaba sin hacerse notar. En el fondo del pasillo, una puerta entreabierta. No la había visto la noche anterior. Empujé apenas. La habitación era más pequeña, más clara. Una ventana baja dejaba entrar la luz gris de la mañana. Había una mesa. Y sobre la mesa, cosas que no encajaban con el resto de la casa. Un cuenco de cerámica, una cuchara de madera, un frasco de sal más pequeño, flores secas, atadas con hilo. Todo limpio, ordenado. Demasiado. Me acerqué. El polvo no había llegado ahí. Pasé un dedo por la mesa. Nada. Ese lugar sí se usaba. Todos los días. Miré alrededor. En la pared una marca más clara, como si algo hubiera estado colgado durante años y luego retirado. Debajo, un clavo. Vacío. Me acerqué más al cuenco. Había restos de algo en el fondo. Seco. Pegado. Lo levanté. Pesaba poco. Lo giré. Una grieta fina recorría un lado, reparada con algo transparente. Pegamento viejo. Lo dejé en la mesa. Torcido. No en su posición exacta. No lo noté al principio. Seguí mirando. En la esquina, un paño doblado de otra manera. No como los de la cocina. Más apretado. Más cuidado. Lo toqué. Y entonces lo sentí, detrás de mí. No un paso. No un sonido. Presencia. Me giré. Y aquí vemos que no se trata del miedo a una acción concreta. Es una reacción ante algo aún sin forma. La mente percibe la presencia antes de poder explicarla. Y este instante es pura sensación. El cuerpo ya sabe que algo ha cambiado, pero la razón todavía no lo alcanza. En segundos así, la persona queda especialmente vulnerable, porque no puede apoyarse en la lógica, solo en el instinto. El niño estaba en la puerta. No había escuchado cómo llegó. Sus ojos no estaban en mí. Estaban en la mesa. En el cuenco. Torcido. No dijo nada. Entró. Se detuvo junto a la mesa. Miró el cuenco. Lo giró con 2 dedos. Apenas. Lo colocó exactamente donde estaba antes. Después alineó la cuchara. Corrigió el ángulo del frasco de sal. Ajustó las flores. Todo en silencio. Yo no me moví. Él tampoco me miró. Terminó. Respiró. Corto. Y entonces habló, sin levantar la voz. No toques. 2 palabras. Secas. Me quedé quieta. Asentí. No se fue. Se acercó al cuenco. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera más pesado de lo que parecía. Ella comía aquí. No me miró. Siempre aquí. Dejó el cuenco en la mesa. Exacto. En el mismo punto. Si cambias esto, se detuvo, punto, no vuelve. El aire en la habitación se volvió más frío. No respondí.
No había nada que decir. En el pasillo otro sonido. Un paso, más pesado. El hombre. El niño no giró. Solo apretó los dedos contra el borde de la mesa. No toques. Repitió. Más bajo. Después salió. Sin prisa. Sin mirar atrás. Me quedé sola en la habitación. Miré la mesa. El orden no era limpieza. Era defensa. Un intento de fijar algo que ya no estaba. Volví a la cocina. Cerré la puerta detrás de mí. Mientras lavaba una taza, el agua golpeaba el metal con un ritmo constante. Repetitivo. Fácil de seguir. Me ayudó a pensar. No era rabia lo que había en el niño. Era otra cosa. Algo más silencioso. Más pesado. Más pesal en la puerta. El cuenco. La posición exacta de cada objeto. No estaba intentando molestar. Estaba intentando mantener el mundo en su sitio. Cuando no puedes cambiar lo que pasó, empiezas a controlar lo que aún se mueve. La mesa. La sal. Las distancias. Respiré. Lento. Sequé la taza. La dejé en su sitio. Sin mover nada más. El día siguió. Pasos en habitaciones distintas. Puertas que se abrían y se cerraban sin palabras. El sonido de una silla arrastrándose. Luego nada. A media tarde, salí al patio. La línea de sal casi había desaparecido. Solo quedaban restos blancos mezclados con tierra. El viento la había movido. O alguien. Miré alrededor. El niño estaba junto al cobertizo. De espaldas. Tenía una pala. Cavaba. No profundo, pero constante. La tierra salía en bloques húmedos. Se detenía. Miraba el hueco. Volví a cavar. Me acerqué unos pasos. No demasiado. ¿Qué haces? Pregunté, sin alzar la voz. No respondió. Clavó la pala otra vez. Más fuerte. La hoja golpeó algo. Sonido seco. Metálico. Se detuvo. Se agachó. Apartó la tierra con las manos. Sacó una caja pequeña. De madera. Mojada. La sostuvo unos segundos. No la abrió. La dejó en el borde del hoyo. Se sentó. Los hombros tensos. Si la saco, dijo. Será del todo. No miraba la caja. Miraba el suelo. Si la dejo, se queda. El viento movió la puerta del cobertizo. Un golpe leve. Me quedé donde estaba. No me acerqué más. Ayer. Añadió. Tú cruzaste. Miró la línea de sal casi borrada. Ya no sirve. Silencio. Luego, más bajo. Tienes que irte antes de que empeore. No sonaba como una amenaza. Sonaba como una advertencia que ya había llegado tarde. Miré la caja. La madera estaba hinchada por la humedad. Una esquina rota. Dentro. Algo oscuro. Tal vez fotos. Tal vez ropa. Tal vez nada. El niño la empujó con el pie. La caja resbaló y cayó dentro del hoyo. No la detuvo. La miró caer. Luego empezó a cubrirla de tierra. Rápido. Sin pausa. Las manos sucias. La pala olvidada. Solo las manos. Tierra sobre madera. Sobre algo que no quería ver. Si te quedas, dijo, sin mirarme, vas a tener que ayudar. Siguió echando tierra. O se rompe todo. No levanté la voz. No di un paso atrás, pero tampoco avancé. El sonido de la tierra cayendo llenó el patio. Y no se detuvo. El sonido de la tierra cayendo es un ritual simbólico de cierre. Para el niño, es una forma de enterrar el pasado y aislarnos del presente. En psicología, este tipo de rituales ayuda a fijar límites y a recuperar cierta sensación de control tras un trauma. El sonido y el ritmo intensifican la percepción emocional, creando la sensación de que el proceso está completado internamente, aunque externamente pueda parecer un acto común. La luz empezó a caer antes de que el aire se enfriara. El patio quedó en sombra primero. Luego la cocina. Entré con las manos aún sucias de tierra. No me las lavé de inmediato. Las dejé secarse. La piel tirante. Encendí una lámpara pequeña. La bombilla tardó en responder. Parpadeó 2 veces. En la cocina, todo estaba como lo había dejado por la mañana. La taza seca. El pan intacto. El paño colgado en el mismo ángulo. No toqué nada que no fuera necesario. Encendí la hornilla. El gas salió con un sonido más débil que antes. La llama irregular. Corté verduras. Esta vez más despacio. El cuchillo resbaló una vez. La hoja golpeó la tabla.
Un sonido seco. En el pasillo, pasos. No del niño. Más pesados. Se detuvieron en la puerta. No miré de inmediato. Seguí cortando. Se apaga sola, dijo él. La voz baja, sin tono. Miré la llama. Vacilaba. La válvula está vieja, respondí. No levanté la vista. Silencio. Sentí que no se iba. ¿La viste?, añadió. La pregunta quedó en el aire. No dijo qué. No hacía falta. Apoyé el cuchillo. Sí. Un segundo. No debías. Asentí. No lo sabía. Otra pausa. Más larga. Ahora sí. Levanté la vista. Estaba en la puerta. Más cerca de lo que esperaba. Las manos limpias. Pero las uñas con tierra reciente. Nos miramos un momento. No hubo nada más. Se fue. El sonido de sus pasos se perdió en el pasillo. Seguí cocinando. El agua empezó a hervir. Tapé la olla. La tapa vibró leve. Entonces lo escuché. Un golpe. No en la cocina, más adentro. Hueco. Como madera cediendo. Me quedé quieta. El segundo golpe fue más fuerte. Luego un arrastre. Abrí la puerta del pasillo. El niño estaba frente a la habitación pequeña. La misma de la mañana. La puerta estaba abierta. El suelo mojado. Un hilo de agua salía desde dentro. Avanzaba lento por las tablas. Se rompió, dijo él, sin mirarme. Entré. El cuenco estaba en su sitio, pero debajo de la mesa una tubería vieja goteaba con fuerza. El agua caía en un punto fijo. Había levantado la madera. Las tablas se hinchaban. El niño tenía un trapo en la mano. Empapado. Lo presionaba contra la fuga. No servía. Apaga el agua, dije. No hay llave aquí. Miré alrededor. Paredes viejas, sin acceso visible. ¿Dónde? En el cobertizo. Salí. Corrí. El suelo del patio estaba más blando. La tierra removida se pegaba a las botas. Abrí el cobertizo. Busqué a tientas. Encontré la llave. Oxidada. La giré. Costó. Un crujido largo. El flujo se detuvo. Volví. El goteo había bajado. Pero el daño ya estaba hecho. El suelo húmedo. La madera oscurecida. Me arrodillé. Aparté el trapo del niño. El agua seguía filtrándose, pero más lento. Hay que abrir, dije. No. Lo dijo rápido, más fuerte que antes. Si no, se pudre todo. Negó con la cabeza. No. Sus manos se cerraron. Miré la mesa, el cuenco, la cuchara. Todo intacto. Se va a romper igual, dije. Silencio. El agua caía. Una gota. Otra. Ayuda. Añadí. No se movió. Me levanté. Busqué algo en la cocina. Un cuchillo más fuerte. Un martillo pequeño. Volví. El niño estaba en la puerta ahora, bloqueando. No. Entonces hazlo tú. Le tendí el martillo. No lo tomó. Miró el suelo. La mancha que crecía. La madera se levantaba un poco más. El sonido cambió. Hueco. Cedía. El niño respiró rápido. Tomó el martillo. Se acercó. Dudó. Golpeó. Una vez. La tabla se abrió apenas. Agua. Más clara ahora. Golpeó otra vez. La madera cedió. Metí la mano. Sentí la tubería. Fría. Agrietada. Trapo. Dije. Me lo dio. Lo apreté alrededor de la grieta. El flujo bajó. No se detuvo del todo, pero suficiente. Nos quedamos así unos segundos. Él sosteniendo el trapo. Yo presionando. El agua seguía goteando, pero más lento. Respiramos. El mismo ritmo. Por primera vez. Sin mirarnos. Solo el sonido del agua. Luego, pasos. El hombre. Se detuvo en la puerta. Miró el suelo. La tabla abierta. La tubería. Luego al niño. Luego a mí. La llave. Dije. Asintió. No dijo nada más. Se fue. El niño soltó el trapo. Ya, dijo. Se levantó. No miró la mesa. No miró el cuenco. Salió. Me quedé. La habitación olía a humedad, a madera vieja abierta. El suelo levantado dejaba ver un hueco estrecho, oscuro.
Metí la mano más adentro, para asegurar el trapo. Toqué algo. No era tubería. Era plano, rígido. Lo moví. Una bolsa de plástico, atrapada entre las tablas. La saqué, mojada. Dentro, papeles. Los abrí con cuidado, la tinta corrida en algunas partes, pero legible. Un informe. Fechas, números, un nombre. El de la mujer. Otra hoja. Una declaración. Firmada. No por el hombre, por alguien más. Leí una línea, luego otra. La palabra caída repetida. La palabra testigo, tachada. Y debajo, escrita a mano. Otra cosa. No caída. Empujón. El papel tembló en mis manos. Desde el pasillo, el suelo crujió. Alguien se acercaba. Cerré la bolsa. Pero ya era tarde. El sonido se detuvo justo detrás de mí. Esta pausa activa el instinto de alerta. Cuando una presencia se percibe sin un origen visible, la mente lo interpreta como una señal de peligro. Es un momento extremadamente agudo. El cerebro detecta la amenaza antes de que la lógica pueda procesarla. En la vida real, este instinto ayuda a evaluar riesgos, incluso sin contacto directo con el peligro. No me giré. La bolsa aún húmeda en la mano. El plástico pegándose a los dedos. Resbalaba. La apreté. Demasiado. El papel dentro crujió. Aflojé. Respiré por la nariz. Corto. Sin ruido. La otra mano seguía dentro del hueco, presionando el trapo contra la tubería. El agua filtrándose entre los nudillos. Fría. La saqué despacio. La apoyé en la rodilla. No había donde esconder la bolsa. El suelo abierto. La mesa. La pared. Nada. La deslicé bajo el delantal. Contra el estómago. El tejido rígido no cedía. El plástico hizo un sonido leve. Me quedé inmóvil. Detrás, ningún paso. Solo presencia. Esperando. Limpié la mano en el delantal. Encima de la bolsa. Como si fuera solo agua. Otra respiración. Luego otra. Me incorporé despacio. Las piernas tensas. La espalda recta. Todavía sin girar. El goteo marcaba el tiempo. Una gota. Otra. Giré. Él estaba en la puerta. No más cerca que antes. Pero no se había movido. Los ojos en mis manos primero. Luego en la abertura del suelo. Después en mi cara. Nada en el gesto. Ni enfado. Ni prisa. Eso estaba ahí antes de que llegaras, dijo. La voz baja. Como si continuara algo que ya había empezado. No miró la bolsa. Pero sabía. Se moja todo, respondí. Señalé el suelo. La madera hinchada. No discutí. No negué. Un segundo. Siempre se moja, dijo. Miró la tabla abierta. La casa guarda lo que no debe salir. Silencio. Sentí el plástico pegado a la piel. Frío ahora. Es papel viejo, añadió. Se escribió mal. No preguntó qué había leído. No necesitaba. Puedo tirarlo, dije, sin mover la mano. No. Un paso dentro. Corto. Se agachó frente al hueco. No tocó nada. Solo miró. Si lo sacas, tienes que saber qué haces con eso. Levantó la vista. Directo. Aquí dentro no hay sitio para medias decisiones. El aire pesaba. El agua dejó de caer. El trapo había cedido. Una línea fina volvió a abrirse en la tubería. No me moví. Él tampoco. No vi nada claro. Dije. Las palabras medidas, secas. Entonces no mires dos veces. Se levantó. Lento. Pasó junto a mí. El hombro casi rozó el mío. No llegó a tocar. Pero el espacio se cerró. Si te quedas, añadió. Te quedas con todo. Se detuvo en la puerta, sin girarse. Y todo pesa igual. Fue. Sus pasos en el pasillo. Regulares. Se alejaron. No respiré hasta que la madera dejó de crujir. Saqué la bolsa despacio. El plástico arrugado. Le abrí apenas. La palabra seguía ahí. Escrita a mano. No era un error de tinta. No era una mancha. Era una corrección. Guardé los papeles otra vez. Miré el hueco. Oscuro. Podía volver a meterlos. Dejarlos ahí. Agua. Madera. Tiempo. O quedármelos. Cerré la bolsa. La apreté contra el cuerpo. En la puerta. Un sonido. No pasos. Tela. El niño. No entró. Se quedó en el umbral. Miró el suelo. La tabla abierta. Luego mi mano.
Luego el delantal. Se dio cuenta. No dijo nada. Entró. Caminó directo a la mesa. Alineó el cuenco, la cuchara, el frasco. Todo en su sitio. Respiración corta. Rápida. La moviste otra vez. Dijo. No me miró. Se rompió. Respondí. Señalé el suelo. No levantó la vista. Siempre se rompe cuando tocan. Sus dedos apretaron el borde de la mesa. Blancos. No tienes que arreglar esto. Silencio. Tienes que dejarlo. Giró la cabeza. Por fin. Me miró. No había rabia. Había algo más quieto. Si cambias eso, señaló el hueco, cámbialo de arriba. No explicó. No hacía falta. Miró mi delantal. Un segundo más. Ya no puedes irte igual. La frase cayó plana, sin amenaza, sin petición. Se dio la vuelta. Se agachó junto al hueco. Tomó el trapo. Lo volvió a presionar. Más fuerte. Como si la tubería no fuera lo que importaba. Ayuda, dijo. No levantó la voz. Me acerqué. Me arrodillé. Sostuve la madera abierta. Él apretó. El agua volvió a frenarse. El silencio volvió. Pero distinto. Más pesado. Más cerrado. Nos quedamos así, sin mirarnos, hasta que el goteo casi desapareció. Luego solté. Me levanté. La bolsa aún contra el cuerpo. Salí al pasillo. Nadie me detuvo. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Entré. Cerré. Eché el cerrojo. Por primera vez. Me apoyé en la puerta. Escuché. Nada. Ni pasos. Ni voces. Solo la casa. Respirando. Lento. Saqué la bolsa. La puse sobre la cama. El papel dentro aún húmedo. Lo abrí otra vez. Las palabras no cambiaban, pero ahora pesaban más. Me senté. El sobre con el dinero estaba debajo de la almohada. Lo toqué. 186 euros. Lo suficiente para irme. No lo suficiente para desaparecer. Miré la ventana. Oscura. El campo afuera sin luz. Sin camino claro. Volví a mirar la puerta. La madera. El cerrojo. Del otro lado, la casa. Dentro, algo que no estaba enterrado del todo. Y ahora, tampoco estaba escondido. Me quité el delantal. Lo colgué. Exacto. Como estaba antes. Luego apagué la luz. Y me quedé sentada en la oscuridad. Sin decidir. Sin dormir. Sabiendo que ya no había una salida limpia. Ni dentro. Ni fuera. No dormí. La casa empezó a moverse cuando el reloj dejó de marcar las horas. Primero, la madera. Un crujido largo. Luego otro más corto. No pasos. Dilatación. El frío entrando por las juntas. Conté. 3 segundos entre uno y otro. No era alguien caminando. El viento cambió de lado. Después, la pared. Un roce leve, como tela contra yeso. Se repetía. Siempre en el mismo punto. Altura baja. Ratas. O tubería vibrando. Me levanté sin hacer ruido. Pies descalzos. El suelo frío. Irregular en algunas tablas. Evité las que crujen más. Me acerqué a la puerta. Apoyé la mano. Sentí la vibración. No constante. Intermitente. Como si algo golpeara desde dentro de la pared y luego se detuviera. No abrí. Escuché. Un golpe seco. Más lejos. Dirección opuesta. El pasillo. Ese sí podía ser una puerta. O una silla mal apoyada. Respiré lento. El aire dentro de la habitación estaba más pesado que antes. Menos movimiento. Menos intercambio. Abrí un poco la ventana. El aire de fuera entró frío. La cortina se movió. El sonido de la tela ayudó a separar los otros ruidos. Filtré. Madera. Viento. Algo suelto en la cocina. Nada que indicara presencia inmediata. Entonces, el golpe en la puerta. 3 toques. Espaciados. No fuertes, pero precisos. Me quedé quieta. Esperé el cuarto. No llegó. Me acerqué. ¿Qué? Dije, bajo. Abre. La voz del niño. No temblaba. Abrí solo lo necesario. Una línea. La luz del pasillo no estaba encendida. Su cara medio ver. ¿Los tienes? No dijo cuáles. Sí. Silencio. Dámelos. No extendió la mano. Esperó. ¿Qué leíste? Una corrección. ¿Cuál? Una palabra. No parpadeó.
Dila. Empujón. El aire entre nosotros se tensó. No se movió. Eso no estaba antes. Lo está ahora. Miró hacia atrás. El pasillo oscuro. Luego a mí. No lo digas. No sonaba como una orden. Más como una condición. ¿A quién? A él. Pausa. Ni a nadie. Asentí. No por acuerdo. Por cálculo. Dámelos. Repitió. Metí la mano en el bolsillo del abrigo. Saqué la bolsa. No se la di. ¿Qué hay en la caja? Nada. La enterraste. Nada. Silencio. Si se queda bajo tierra, no cambia. Dijo. El papel cambia. No. Si no sale. Nos miramos. Respiración contenida. No lo rompas. Añadió. Si lo rompes, ya no puedo saber. ¿Qué? ¿Dónde falla? La frase quedó abierta. Le acerqué la bolsa. No la tomó. Guárdalos tú. ¿Por qué? Porque tú no estabas. Pausa. Aún. Se apartó medio paso. Si te quedas, no los pierdas. Se fue. Sin ruido. La puerta volvió a su sitio. Cerré. Eché el cerrojo. Me senté en la cama. La bolsa en la mano. El plástico ya seco. Pensé en el sobre. 186 euros. Nadie esperaba que estuviera aquí. Nadie sabía que había llegado. Si salgo ahora, soy una sombra en el camino. Si me quedo, soy un cuerpo dentro de una casa cerrada. Sin nombre útil. Sin llamadas. Sin alguien que pregunto. Una cocinera con una maleta rota. Fácil de borrar. Respiré. Más lento. El miedo no sirve si no ordena. Lo dejé pasar. Quedó frío. Guardé la bolsa bajo la tabla floja junto a la cama. No en el colchón. No en el abrigo. Un sitio intermedio. Me levanté. Apagué la luz. Abrí el cerrojo. La puerta. El pasillo. Oscuro. No esperé. Salí. El suelo respondió bajo el peso. Conté los puntos que crujen. Los evité. La casa seguía con sus sonidos, pero ahora tenía ritmo. Predecible. A mitad del pasillo me detuve. Algo había cambiado. La puerta del fondo. La que no se abría. Entreabierta. Una línea de luz en el suelo. No estaba antes. Nunca. Me acerqué 2 pasos. El aire de ese lado era distinto. Más caliente. Más seco. Olor a papel. A polvo movido. A alguien dentro. La luz no parpadeaba. Fija. Me quedé a 1 metro. Escuché. No madera. No viento. Un roce de hojas. Y una respiración. Lenta. Regular. No del niño. No di el siguiente paso. La puerta no se movió. Pero la luz creció apenas. Como si alguien dentro se hubiera inclinado hacia ella. Desde mi perspectiva, aquí aparece un punto psicológico clave, una inmersión total en un espacio donde pasado y presente se mezclan, y el control sobre lo que ocurre se convierte en el único ancla. Observo con claridad cómo el protagonista equilibra internamente el miedo con la necesidad de actuar, la conservación de lo valioso con la amenaza de perderlo. El niño, la casa, incluso los objetos más pequeños, todo funciona como marcadores de una estructura que sostiene el orden emocional después de la herida. Conclusión poderosa. Cuando una persona se enfrenta a un sistema ajeno o a uno que se mantiene de forma extraña, su mente transforma cada acción en un ritual de supervivencia y evaluación del riesgo. A partir de ahí, cualquier intervención deja de ser física, se vuelve moral y psicológica. De esto depende la capacidad de sostenerse, de reconocer la amenaza y de preservar la memoria de aquello que no se puede perder. Este episodio muestra con qué precisión y sensibilidad la mente delimita sus fronteras, y por qué no todo movimiento parece importante desde fuera, aunque por dentro pese más que cualquier palabra o amenaza. No empujé la puerta. Acerqué el ojo a la línea de luz. Luego la abrí un poco más, sin ruido. La habitación no era grande, pero estaba llena. Paredes cubiertas. No cuadros. Papel.
Filas de hojas sujetas con clavos finos, algunas amarillas, otras más nuevas. Todo ordenado en columnas. Fechas en la parte superior, horas en el margen, una mesa en el centro. Lámpara fija. Luz blanca. Sobre la mesa, cuadernos abiertos. Líneas rectas. Escritura pequeña, igual en todas las páginas. Un reloj sin sonido. Aguja de segundos inmóvil. El hombre estaba sentado, espalda recta. No escribía. Leía. Pasaba páginas con la yema del dedo, sin prisa. Cada hoja tenía marcas, subrayados, flechas. Al lado, una caja con tarjetas, clasificadas. Etiquetas cortas. Cocina, cocina, puerta, sal. Otra fila. Ruido 2 y 10. Agua 18 y 40. Comida. Reacción. No miré su cara. Miré las manos. Limpias, secas, sin temblor. Pasó otra página. Anotó algo. Fecha. Hora. Una palabra. No la vi completa. Di un paso. El suelo no crujió. Otro paso. La mesa quedó a medio metro. El aire olía a papel viejo y tinta reciente. Nada más. No había fotos en las paredes, pero sí en la mesa, apiladas. Tomé una con 2 dedos. Rápido. La levanté apenas. Una mujer en la cocina. Misma mesa. Misma luz. El delantal. La postura. No era la misma cara. Otra foto. Otra mujer. Más joven. En el patio. Junto al cobertizo. La misma línea de sal en la puerta. La misma posición de los objetos. Otra. Una tercera. La cocina de noche. Una espalda. Cabello distinto. Mismo gesto de mano sobre la mesa. No eran recuerdos. Eran registros. Dejé la foto. Tomé una tarjeta de la caja. Entrada 17:30. Debajo, una línea más pequeña. Resistencia leve. Otra tarjeta. Día 2. Intervención mínima. Otra. Día 4. Falla en rutina. No seguí. La dejé en su sitio. No cambié el orden. La palabra en el papel dentro de mi bolsillo pesó más. Empujón. Miré la mesa. Un cuaderno abierto. En el margen, una corrección. La misma caligrafía. La misma forma de borrar. Una palabra tachada. Debajo, otra. No era un error aislado. Era un método. Di medio paso atrás. Respiración baja. El hombre no se giró, pero dejó de pasar páginas. La mano quedó sobre el papel, inmóvil. No toques más, dijo, sin levantar la voz. No preguntó quién. No hizo falta. Solté la tarjeta que aún tenía entre los dedos. Cayó en su sitio. Exacta. No cambié nada. Respondí. Silencio. Mirar cambia. Pasó una página. Y ya miraste. No me moví. Eso no es un archivo, dije. La frase salió seca. Es una versión. Pausa. Es la única que se mantiene, apoyó el bolígrafo, alineado con el borde. Si no se mantiene, se pierde. No se giró. Y cuando se pierde, cada uno inventa. Silencio. La lámpara zumbó leve. Tú puedes ayudar a que no inventen, añadió. ¿Cómo? Haciendo lo que ya haces. Miré la mesa, las fotos, las tarjetas, las palabras repetidas. Cocinar, estar. La palabra quedó fija. Estar cambia el comportamiento. Pasó el dedo por una línea en el cuaderno. Y el comportamiento deja rastro. No respondió a nada más. No soy la primera. No fue una pregunta. Silencio. Nadie es el primero aquí, dijo. Siguió leyendo, como si ya no estuviera en la conversación. Miré otra vez las fotos. 3. Tal vez más. No todas visibles. Mismo encuadre. Mismo lugar. Distintas manos. Distintas espaldas. La misma casa. Guardé las manos en los bolsillos. Para que no se vieran. Para no tocar. ¿Y ellas? Se fueron. ¿Todas? ¿Todas? Las que no encajaron. Levantó una hoja. La dejó en otra pila. Las que encajan no preguntan 2 veces. Silencio. Y tú ya preguntaste 2. No me moví. Puedo irme. La frase no pesó. Él no reaccionó. Puedes, dijo. La puerta abre. Pausa. Pero lo que viste no cierra. La lámpara iluminó el margen del cuaderno. La palabra empujón repetida en otra línea. No como corrección, como entrada. Eso no es una caída, dije. Es lo que queda cuando todos hablan distinto. Por primera vez levantó la cabeza. No se giró del todo. Solo un ángulo. Suficiente para ver el perfil. Yo pongo orden.
Nada más. El aire en la habitación no cambió, pero se cerró. Si te quedas. Continuó. Eliges qué versión alimentas. Silencio. ¿Y a quién dejas fuera? No era una amenaza. Era un marco. No vine para eso. Nadie viene para eso. Dejó el bolígrafo. Exacto. Pero todos terminan en eso. La puerta a mi espalda quedó entreabierta. La luz del pasillo no llegaba, solo la de la lámpara. Tú no tienes a nadie, dijo. La frase no subió, no bajó. Nadie que pregunte si desapareces. No respondió a mi reacción. ¿Cuánto traías? Pausa. ¿186? El número quedó suspendido. ¿O ya gastaste algo en el camino? No me moví. No podía. ¿Quién te va a buscar cuando eso se acabe? No bajé la mirada. Si desaparezco. Dije, tu archivo se queda sin prueba. Silencio. Sin alguien que repita, no hay patrón. No levanté la voz. Sin patrón, no hay versión. Él no respondió de inmediato. La lámpara zumbó. Siempre hay otro, dijo al fin. No con esto. Toqué el bolsillo. Apenas. No con esa palabra. Pausa. Y no con alguien que ya la vio. El bolígrafo quedó donde estaba. No lo tomo. Entonces quédate, dijo. Y no rompas la secuencia. La voy a medir. No añadí más. Di un paso atrás. Otro. El borde de la puerta. La luz me dejó en la cara. Luego en el pecho. Luego en nada. Cerré sin cerrar. El pasillo me recibió como agua fría. El aire más denso, más bajo. La presión en los oídos cambió. Me detuve un segundo. Ajusté la respiración. Regular. Corta. Seguí. No di 2 pasos. Él estaba ahí. El niño, apoyado en la pared. No en sombra completa. Lo justo para ver los ojos. Miró detrás de mí, a la puerta, luego a mis manos. Te vio. Dijo, sí. ¿Y tú viste? Sí. Silencio. Se acercó medio paso. ¿Qué te dijo? Que me quede. Eso dice siempre. No sonó a sorpresa. Y que no rompa. El niño negó. Romper es lo único que cambia. Miró la puerta otra vez. ¿Qué le diste? Nada. ¿Qué te dio? Un marco. No preguntó qué era. Asintió. Entonces ya estás dentro. No lo dijo como acusación, como estado. No salimos por la puerta, añadió. Lo sé. Ni por la ventana. Lo sé. Silencio. Entonces miró mis manos, luego el pasillo, luego la cocina. Él escribe lo que pasa. Sí. Y lo repite. Sí. Entonces cambiamos lo que pasa. No respondió. Pero no se movió. Despacio. Dije, donde él no mira. Mira todo. No mira como sabe. Pausa. Sabe por lo que le das. El niño bajó la vista. Pensó. La mesa, dijo. La mesa, la hora, la sal, la sal. Respiró, más lento. Si cambia, se mueve. Si se mueve, escribe mal. Y si escribe mal, no terminó. No hacía falta. No toques su mesa, añadió. No, ni el cuenco. No. Cambia lo demás, asentí. Pasé junto a él. No me detuvo. No me siguió. Pero su paso empezó detrás. A 2 tablas de distancia. Sin ruido. La cocina estaba oscura. Encendí la luz. La bombilla respondió más rápido que antes. Abrí la ventana. El aire entró. Diferente. Más seco. Saqué lo que había. Pan. Verduras. Un trozo de carne. Miré el reloj. No funcionaba. Me guié por el cuerpo, no por la hora. Puse agua, no en la olla de la mañana, en otra, más pequeña. Cambié el fuego, más bajo, luego más alto, sin ritmo fijo. Corté distinto, piezas irregulares, no iguales. El cuchillo marcó otro sonido, no el de antes. El niño se quedó en la puerta, no entró. Miraba las manos, no la cara. Va a notar, dijo. Tiene que. ¿Y si para? Entonces sabemos dónde aprieta. Silencio. Eché sal. No la misma, menos. Luego más. Sin medir. Probé. Ajusté. No seguí una receta. No repetí nada. La cuchara cambió de sitio 2 veces. La dejé torcida. No la corregí. El vapor subió distinto. No constante. La tapa vibró en otro ritmo. La quité. La volví a poner. El aire en la cocina cambió. No por el olor. Por la falta de patrón. El suelo respondió. Un crujido en la pared. Luego otro. Más cerca. No era viento. El niño levantó la cabeza. ¿Lo sientes? Sí. No le gusta. No es que no le guste. Entonces, no lo puede cerrar. El goteo de la habitación volvió, leve.
como si la tubería recordara. La llama bajó sola. La subí, no la fijé. El cuchillo volvió a la tabla. Otro corte, otro ritmo. La casa no se quedó quieta. Algo en la pared del fondo vibró. Un golpe corto. Luego silencio. Miré la mesa. Todo en su sitio. Pero el aire ya no encajaba. Seguí, sin corregir, sin repetir. El niño no se movió, pero su respiración cambió. Se acompasó con lo que hacía, no con lo que era. La olla soltó un sonido distinto, más alto. La tapa saltó 1 milímetro. No la sujeté. La dejé. El sonido llenó la cocina. Y la casa respondió. Desde mi perspectiva, este es el momento culminante en el que la mente y el espacio se funden en una sola cosa. Creo que la protagonista no experimenta solo miedo, sino una toma de conciencia profunda. Cada paso, cada gesto, cada detalle queda registrado e interpretado dentro de un sistema de observación, representado por la casa y el niño que la resguarda. Comprende que aquí no existen las casualidades. Lo que parece trivial se convierte en parte de un mapa psicológico más amplio, donde cualquier intervención repercute en todo el entorno. Conclusión fuerte. Cuando una persona entra en un espacio donde el orden no es solo físico, sino una forma de proteger la memoria, la continuidad y los rituales, inevitablemente pasa a formar parte de un sistema psicológico ajeno. Y en ese contexto, cualquier paso en falso deja de ser un simple error. Se convierte en un riesgo de romper no solo objetos, sino también límites emocionales profundamente establecidos. Entender esto permite ver que el control y la atención al detalle no son manías, son mecanismos de supervivencia y de interacción con una herida ajena, donde cada reacción tiene peso y consecuencias. La casa no se quedó quieta. La madera respondió primero. Un crujido largo, desde el pasillo hasta la cocina, luego otro más corto, como si intentara corregirse. La temperatura bajó 1 grado. No por la ventana, desde las paredes. El vapor de la olla cambió de forma. Subía en ráfagas. No en hilo continuo. El metal de la tapa empezó a vibrar con un pulso irregular. Clac. Pausa. Clac, clac. El suelo bajo mis pies cedió apenas. No un paso. Un ajuste. Seguí. Cuchillo. Tabla. Corte. No igual que antes. No simétrico. La sal volvió a la mano. No medí. La dejé caer en 2 tiempos. El olor cambió. Más áspero. El niño no se movió. Respiraba con el ritmo de la olla. La pared del fondo soltó un golpe seco. Luego silencio. La puerta se abrió. No rápido. No lento. En el punto exacto. Él entró. No miró mi cara. Miró la mesa. La cuchara torcida. La giró. Exacta. La tapa vibrando. La centró. La llama inestable. La bajó. 1 milímetro. El paño en el fregadero. Lo dobló. Borde con borde. Todo sin palabras. Sin pausa. Como si cada objeto tuviera una memoria que él recordaba mejor que nosotros. Seguí. Subí la llama otra vez. Cambié de olla. Vertí el caldo a otra más pequeña. Derramé un poco. No limpié. El líquido se extendió en la madera. Un círculo irregular. Él tomó un paño. Secó. Desde el borde hacia adentro. Perfecto. Volví a cortar. Más rápido. Piezas desiguales. Las eché todas de una vez. El sonido cambió. Más denso. La tapa volvió a moverse. No la toqué. Él la fijó. Yo la solté. Quedó torcida. 1 grado. 2. El vapor escapó en un silbido fino. La casa respondió. Un crujido desde el techo. Otro en la pared. Como si algo no encajara en su sitio. Él pasó al fregadero. Alineó los cuchillos. Hoja con hoja. Mango con mango. Tomé uno. Lo dejé en otro ángulo. Seguí. No lo miré. El ritmo en la cocina dejó de ser uno. 2 pulsos. 2 sistemas. No compatibles. El niño dio un paso. Luego otro. No hacia mí. Hacia la mesa. Metió la mano en el bolsillo. Sacó algo. Un papel doblado. Húmedo. Lo dejó junto a la sal. No en el centro. En el borde. Él lo vio. No lo tocó. El niño no habló. Pero su mirada no se movió de ese papel.
No, dijo el hombre, no alto, no fuerte, pero distinto. No era corrección, era interrupción. El niño no retiró la mano. Lo encontré, dijo, plano. No estaba en tu lista. Silencio. El hombre no se giró, pero dejó de mover objetos. La cocina quedó suspendida. La tapa vibró sola. No lo escribiste, añadió el niño. El papel seguía ahí, entre la sal y la madera. El hombre dio un paso, no hacia mí, hacia el papel. Se detuvo antes de tocarlo. Lo miró. Un segundo. 2. Luego giró. La primera vez. No completo. Lo suficiente. Miró al niño. Luego a mí. No había rabia. Había cálculo. Volví al fuego. Ajusté la llama. Más alta. Sin mirar. El caldo rompió. El vapor golpeó la tapa. La levantó. No la sujeté. El líquido salpicó. La mesa se mojó otra vez. No limpié. El hombre no corrigió. No esta vez. Se quedó quieto. El papel en la mesa. La sal. El desorden que no podía absorber. El niño no retrocedió. La casa crujió otra vez. Más profundo. Como desde los cimientos. El hombre dio un paso atrás. Luego otro. No hacia la puerta. Hacia el interruptor. La luz se apagó. De golpe. La cocina quedó en negro. El sonido se volvió más nítido. El hervor. El goteo. La madera. La respiración del niño. La mía. Y la suya. Un cajón se abrió. No en la cocina. Más adentro. Un desliz largo de madera. Luego un clic. No lo había escuchado antes. No estaba en ninguna rutina. No en ningún registro. El metal dentro chocó contra algo. Pesado. Lento. Se levantó. La casa dejó de crujir. Como si esperara. Entendí sin verlo. Había dejado de corregir. Iba a cortar. Oscuridad. El hervor siguió. Más fuerte. La tapa golpeó. Metal contra metal. Clac. Clac. El aire cambió. Más denso. Más caliente cerca del fuego. Me moví sin levantar los pies. Deslicé. Conté pasos. 1, 2. La mesa a la izquierda. El fregadero a la derecha. Memoria de manos. No de ojos. El suelo habló. Una tabla más blanda. Levité. El niño respiraba en la puerta. Corto. Alto. Él no respiraba así. Él no hacía ruido. Hasta que lo hizo. Un roce bajo. Metal contra madera. Arrastre leve. No cuchillo corto. Más largo. Más pesado. El metal tocó el borde de la mesa. Un sonido seco. Luego otro. Más cerca. El cajón había dado algo largo. Recto. Se movía con cuidado. No buscaba. Sabía. La tapa saltó. El caldo salió. Salpicó la encimera. Cayó al suelo. His. Vapor. El aire se cerró más. Di un paso hacia el fuego. No para apagar. Para mover. Empujé la olla. Se inclinó. Más líquido fuera. El suelo se volvió traicionero. Caliente. Resbaladizo. El niño no se movió. Luego sí. Un golpe. No en la cocina. En el pasillo. Algo cayó. Madera contra pared. Fuerte. Él giró. Lo escuché. El metal cambió de dirección. Un paso rápido. Aproveché. Tomé la tapa. La lancé. No a él. Al suelo. Cerca. Clan. El sonido llenó todo. Cortó la línea. Me moví. 2 pasos. La mesa entre nosotros. El vapor subió. Más espeso. Tapó formas. Él volvió. Más rápido. El metal tocó el borde de la olla. Chispa. No luz. Sonido. Seco. Extendí el brazo. Tomé el mango de la sartén. Caliente. La levanté. La giré. El aceite viejo escupió. Is. La lancé baja. No a la cara. A las piernas. El suelo respondió. Un paso fallido. Un golpe contra la mesa. El metal chocó con madera. Fuerte. El niño respiró más rápido. Luego se movió. No hacia mí. Hacia la pared. Un tirón.
Un ruido que no estaba antes. Algo arrancado. Papel. Mucho papel. Cayendo. En el pasillo. No, dijo él. La primera vez con tensión. No gritó, pero distinto. El metal lo sentí en el aire. Más alto. Más directo. Se queda como está. Empezó. La frase buscaba cerrar. Ordenar. Fijar. Me moví antes de que terminara. Empujé la mesa. Todo. Cuenco. Sal. Cuchara. La mesa golpeó. Se desplazó un palmo. El patrón se rompió. El aire cambió. El metal dudó. Un instante. Suficiente. Di el último paso. Corto. Dentro. Mi hombro contra su pecho. El metal quedó entre nosotros. Mi mano en su muñeca. No fuerza. Ángulo. Su espalda contra el borde de la encimera. El vapor subía entre los dos. Quemaba. No soltó. Yo tampoco. El niño dejó de moverse. Silencio. Solo el hervor. Y la madera. La casa crujió. Más profundo. Como si algo cediera arriba. Un chasquido en el techo. Polvo cayendo. La bombilla titiló. Una vez. Dos. Luz. Nos encontró así. Fijos. El metal visible ahora. Largo. Recto. Una barra. No cuchillo. No martillo. Otra cosa. La mesa fuera de sitio. El cuenco en el suelo. Roto. La sal dispersa. El niño en el pasillo. Con papeles en las manos. No lo soltaba. El techo volvió a crujir. Más fuerte. Algo arriba se movió. Y no se detuvo. La luz clavó el metal en mis ojos. No era cuchillo. No era martillo. Recto. Largo. Frío. Marcas en el cuerpo. Líneas grabadas. Números. Un nivel. Una barra de medir. Para ajustar. Para encajar. Su muñeca seguía bajo mi mano. No tiraba. Esperaba. Como si el siguiente movimiento tuviera que salir de una regla. Arriba. Algo cedió. No techo. Más profundo. Un arrastre largo. Como cajas moviéndose sobre madera. Luego otro. Más pesado. El aire cambió. Polvo. Viejo. Seco. El archivo. No lo veía. Pero se oía caer. Hoja sobre hoja. Madera sobre papel. Una pila que ya no sostenía. El niño dio un paso. Tenía los papeles en la mano. Apretados. Los miró. Luego a él. Luego a mí. No eligió. Abrió los dedos. Cayeron. Entre nosotros. Al suelo mojado. Se pegaron. La tinta se abrió. Las palabras se mezclaron. El empujón se deformó. El hombre miró abajo. Por primera vez. No a la barra. No a la mesa. A las hojas. Pisó una sin querer. Resbaló 1 milímetro. Se quedó quieto. Confusión. No rabia. Buscó un orden que no estaba. Arriba. Otro golpe. Más cerca. Algo grande. El techo respiró. Se hundió un poco. Volvió. No aguantaba. La cocina olía a caldo quemado y polvo antiguo. Mi mano dejó su muñeca. No atacó. No corrigió. Siguió mirando el suelo. Como si las hojas pudieran volver a su sitio. No lo harían. Miré el cuenco. En el suelo. Roto. Una mitad boca arriba. La otra girada. Me agaché. Tomé la parte más grande. Aún húmeda. La grieta reparada visible. La levanté. Él levantó la cabeza. Tarde. Golpeé el borde contra la encimera. Una vez. El sonido seco. 2 veces. La pieza se abrió más. La grieta cedió. La unión antigua falló. 3. Se partió. Los fragmentos cayeron sobre las hojas. Encima de las palabras. Encima de la sal. Encima de todo. No los recogí. No los alineé. Nada quedó intacto. El hombre no se movió. Los ojos fijos. Sin punto. La barra en su mano bajó. 1 centímetro. Otro. No sabía dónde ponerla. No había referencia. El niño no se acercó. Se quedó donde estaba. Respiración alta. Pero quieto. Arriba. El golpe final. Un crujido largo. La madera gritó. Luego cedió. Algo pesado cayó en la parte alta de la casa. No en la cocina.
pero lo bastante cerca. El polvo bajó como lluvia. La lámpara tembló. La luz falló. Volvió. Falló. El suelo vibró. La pared del fondo se abrió una línea. Fina. Nueva. El agua de la tubería volvió a salir. Más fuerte. La casa ya no corregía. Se deshacía. Miré la puerta. Abierta. De par en par. Oscuridad detrás. Frío. Aire que entraba. O que salía. No sabía. El hombre dio un paso. No hacia la puerta. Hacia la mesa. Que ya no estaba en su sitio. Se detuvo. No podía decidir. La barra colgó en su mano. Inútil. El niño miró la puerta. Luego a mí. No dijo nada. Arriba. Otro colapso. Más cerca. El tiempo se acortó. La casa se plegaba sobre sí misma, como un cuerpo que deja de sostener. La puerta seguía abierta. El pasillo detrás. Vivo. La pregunta quedó sin voz. ¿Quién cruza? ¿Y quién se queda bajo lo que cae? El hombre no vino hacia la puerta. Se inclinó. Tomó una hoja del suelo, empapada. La levantó con 2 dedos. La alisó contra la mesa torcida. No miró el techo. No miró la grieta. Otra hoja cayó desde arriba. Le dio en el hombro. La apartó. Volvió a la primera. Buscaba bordes. Alineaba sin línea. La barra seguía en su mano. La apoyó contra la mesa. Midió un ángulo que ya no existía. El agua corría más fuerte por la abertura. Golpeaba la madera abierta. Subía el olor a hierro. El techo volvió a crujir. Más bajo. Más cerca. Polvo en los ojos. No parpadeé. El niño no se movía. Miraba al hombre. Esperaba. Ven. Dije. No alto. No suave. Se giró. Un segundo. No miró al hombre otra vez. Cruzó la cocina. Evitó el caldo. Pisó papel. Resbaló apenas. Lo tomé por la muñeca. No tiré fuerte. Solo dirección. La puerta abierta. El pasillo. Más polvo. La pared con la línea nueva se abrió un poco más. Un hilo de luz por dentro. No lo miré. Avanzamos. Detrás. El metal golpeó madera. No un ataque. Un intento de ajustar. Así no, dijo él. A nadie. A todo. La casa respondió con otro gemido. Más largo. El pasillo se inclinó un grado. Compensé. El niño también. Aprendía rápido. La puerta principal estaba abierta. No la había dejado así. El viento la movía. Golpe corto. Pausa. Golpe. La crucé. El aire de fuera entró en los pulmones. Frío. Vacío. Sin olor de casa. Sin ritmo. Me detuve un paso después del umbral. Giré la cabeza. La cocina visible desde el ángulo. La mesa desplazada. El cuenco en piezas. Las hojas pegadas al suelo. La sal sin forma. La barra apoyada contra un borde. Y él. De pie ahora. Con una tabla en la mano. La levantaba. La colocaba. Se caía. La volvía a levantar. No miraba la puerta. No miraba la noche. Solo el punto donde algo ya no encajaba. Arriba. El último aviso. Un chasquido seco. Luego el peso. Una parte cedió. No toda. Lo suficiente. El polvo salió como aliento. La luz dentro falló. Quedó a medias. No entré. No dije nada. El niño apretó la muñeca. No va a salir, dijo. No. No preguntó más. Bajamos el escalón. La tierra húmeda. El camino. 2 pasos. 3. Nos alejamos lo justo. El sonido de la casa se hizo más bajo. Pero seguía. Como un cuerpo que aún intenta respirar. Nos detuvimos. Miramos. La forma de la casa cambió en la oscuridad. Una línea menos. Un ángulo caído. El resto se sostenía por hábito. No por estructura. El viento cruzó el campo. Sin paredes. Sin esquinas. Sin marcas. El aire no pedía nada. No ordenaba. No repetía. El niño soltó. La muñeca libre. Se quedó a mi lado. No detrás. No delante. Al mismo nivel. Metí la mano en el bolsillo. El plástico. Las hojas. Aún húmedas. No las saqué. No las tiré. No ahora. El camino no tenía líneas.
Ni medidas. Di el primer paso, sin contar, sin patrón. Vamos, dije. Y caminé, sin cocina, sin archivo, sin nombre que me encaje, con la versión en blanco, y la mano capaz de escribirla. Creo que aquí la historia alcanza su conclusión psicológica más potente. Mientras una persona conserve la ilusión de que el orden la protege del dolor, seguirá intentando reparar incluso aquello que ya se ha convertido en una trampa. El hombre, hasta el final, no se salva a sí mismo, no salva a la casa ni a la otra persona. Intenta salvar la estructura en la que todo debe estar en su sitio, porque sin esa estructura tendría que aceptar lo esencial. La realidad ya se rompió antes, y ningún control podrá devolverla. El niño, en ese momento, atraviesa un giro interno igual de decisivo. Por primera vez, deja de proteger un sistema ajeno y elige el movimiento en lugar de la fijación. Y la protagonista hace algo que en la vida real es de lo más difícil. No solo se aleja de un lugar peligroso, sino que se niega a seguir interpretando el papel que ya le habían asignado. Y aquí está, desde mi punto de vista, el núcleo de toda la escena. La herida siempre intenta convencer a la persona de que solo se puede sobrevivir dentro de la repetición, dentro del ritual, dentro de una versión antigua de la realidad. Pero el verdadero punto de liberación comienza justo cuando permites que ese orden falso se derrumbe y aceptas la responsabilidad de lo desconocido que se abre delante. Sí, asusta, porque ahí no hay líneas marcadas, no hay instrucciones, no hay garantías. Pero es precisamente en ese vacío donde aparece la posibilidad de escribir tu propia versión de la vida, en lugar de seguir viviendo dentro de la de otro, donde ya te habían asignado un lugar, una función, y hasta el momento de desaparecer. La noche se abrió sin ruido. Una línea clara en el horizonte, luego otra. El aire dejó de morder. La luz tocó primero las manos, las mías, agrietadas, con sal seca en los dedos, las suyas, más pequeñas, tierra en las uñas. El camino apareció sin bordes marcados, solo tierra, irregular, real. Caminamos sin hablar. La luz subió. No era la de la cocina, no venía de una lámpara, no pedía nada. Saqué la bolsa. El plástico crujió, más suave que dentro de la casa. No la abrí, no hacía falta. La sostuve un segundo, luego la solté. El viento la tomó, la levantó apenas. La giró. Los papeles salieron. 1, 2. Varios. Se abrieron en el aire. Las palabras se separaron. Las líneas perdieron forma. Cayeron fuera del camino, entre la hierba. No miré atrás. El niño se detuvo. No por mí. Miró algo en el suelo. Una flor baja, blanca, torcida. Se agachó. La tocó. No la alineó. No midió. Solo la miró. Se levantó. Volvió a caminar. A mi lado. La luz ya no era fría. No había paredes para romperla. No había esquinas para atraparla. Solo caía. Sobre la ropa. Sobre la tierra. Sobre nosotros. Pensé en el nombre. No lo dije. No hacía falta. No era ausencia. Era espacio. Un lugar donde caben muchas cosas. No una sola. Seguimos. Sin contar pasos. Sin repetir. Sin corregir. Antes dejaba huellas. Oscuras. Lentas en borrarse. Ahora el camino no las pedía. Y caminé sin dejar ninguna. Este material representa una interpretación artística y un análisis psicológico de una historia ficticia. Todos los personajes, eventos y detalles han sido creados dentro del marco del relato y no pretenden reflejar a personas o situaciones reales. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. El objetivo de este video es explorar el comportamiento humano, la percepción y los conflictos internos a través del prisma de la narrativa. A veces, una persona intenta sostener su mundo no porque funcione, sino porque teme descubrir qué pasará si se derrumba. Y en esos momentos aparece la gran paradoja. Cuanto más intentamos controlar la realidad, más rápido comienza a romperse desde dentro.